Ahora quiero pedirles que vayan conmigo, si son tan amables, a Lucas capítulo número 2. Y quiero decirles, queridos hermanos, que hoy voy a estar haciendo una excepción con relación a la serie Los Misterios del Mesías, porque leyendo la Escritura he sentido de parte de Dios hoy compartir algo diferente para la iglesia, y creo que el Espíritu Santo va a confirmar que esto proviene de Dios. Ayer tuvimos una administración especial, muy hermosa. Muchísimos hermanos al finalizar el culto me decían que el Señor les habló directamente, y quiero decirles que hoy vamos a estar hablando acerca del nacimiento de Jesús. Ya se nos adelantó, ¿verdad?, el diciembre. Bueno, aunque sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, este mensaje vamos a estar hablando acerca del nacimiento de Jesús. En Lucas capítulo 2, del 1 hasta el 20. Vayan por favor conmigo. Dice la Biblia así: en aquellos días aconteció que se promulgó un edicto de parte de César Augusto, para que toda la tierra habitada fuera empadronada. Este primer censo se realizó siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a registrarse cada uno a su ciudad. José subió pues de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que es llamada Betlehem, por cuanto era de una casa y familia de David, para ser registrado junto con María, su prometida, en matrimonio, la cual está encinta. Y sucedió que estando allí, cumplidos los días de su alumbramiento, dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Y en aquella misma región había pastores posando a campo abierto, guardando vigilias de la noche sobre sus rebaños, y se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, pues he aquí os anuncio la buena noticia de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis a un niñito envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, junto con aquel ángel, apareció una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Y aconteció que cuando los ángeles partieron de ellos al cielo, los pastores decían unos a otros: vayamos pues hasta Betlehem y veamos este evento que ha pasado, que nos manifestó el Señor. Y apresurándose fueron y hallaron tanto a María como a José y al niñito acostado en el pesebre. Y después de verlo, manifestaron lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas dichas por los pastores. Y María guardaba todas estas palabras, ponderándolas en su corazón, y los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. Yo quiero pedirles, queridos hermanos, que ustedes en esta mañana le puedan pedir, ahí donde ustedes están, quiero invitarlos para que puedan por un momento pedirle al Espíritu Santo que Él les permita discernir lo que estamos a punto de predicar. Yo quiero pedirle a usted en esta mañana que usted clame al Señor para que el Espíritu Santo lo transporte a esta historia que estamos a punto de ver. Quiero invitarlo para que pueda hacer esto. Tómese unos 30 segundos y ahí donde usted está, dile: Espíritu Santo, permíteme que mi espíritu viaje a esta historia que la palabra de Dios relata.
Espíritu Santo, transporta mi espíritu a ese lugar para que yo pueda entender y discernir en el nombre de Jesús. Amén. Vean ustedes qué impresionante la historia que nosotros estamos leyendo. La Biblia nos enseña que el ángel Gabriel se apareció. Esto si leemos nosotros el Evangelio de Mateo también, la Biblia dice que un ángel se apareció a María y le dijo a ella que el Espíritu Santo se iba a posar sobre ella, que la sombra del Espíritu de Dios la iba a cubrir a ella, y dentro de su vientre ella iba a empezar dentro de su vientre ella iba a concebir al Hijo de Dios. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, encontramos que fue algo muy sobrenatural. La Biblia dice que el ángel se apareció y le dijo: salve, muy favorecida, el favor de Dios está contigo. Y dice la Biblia que hay muchas cosas que el ángel Gabriel le dijo a María con respecto a este niño que iba a crecer en su vientre. En primer lugar, le dijo que el niño que iba a nacer ahí iba a ser grande, iba a ser llamado Hijo del Altísimo. También le dijo que el Señor Dios le iba a dar el trono de David por siempre, y también el ángel le dijo que él libraría al pueblo de sus pecados. O sea, hay una gran cantidad de profecías que el ángel Gabriel le dio a María en el momento en que ella se le apareció a María. Y ella, por supuesto, se asustó y confundida preguntó cómo podía ser eso si ella era una mujer virgen. Ella nunca había estado con un hombre. Y la palabra de Dios nos narra que el ángel le dio esta promesa y ella dijo: hágase, ¿verdad?, conmigo conforme el Señor quiera, ¿verdad? Y vean ustedes qué interesante esta historia, porque la Biblia nos empieza a narrar que pasó el tiempo y de repente María, de verdad, efectivamente, sin haber estado con ningún hombre, de repente ella, unos meses después, empieza a ver cómo su vientre empieza a crecer. Quiere decir, queridos hermanos, que María es completamente testigo del milagro que está ocurriendo dentro de ella. Nadie le puede negar a ella el milagro. Ella sabe que ella no ha estado con un hombre, y sin embargo ella empieza primero a ver cómo el flujo menstrual dejó de aparecer una vez al mes en ella. De repente empezó a ver cómo su vientre empezó a crecer. De repente empezó a sentir, ¿verdad?, las primeras contracciones, los primeros movimientos, ¿verdad?, las primeras pataditas. Ella empezó a ver un milagro literal que estaba creciendo dentro de ella. Y saben ustedes una cosa, queridos hermanos, que realmente el proceso de gestación, esos 9 meses de gestación de Jesús dentro de María, tuvieron que haber sido muy especiales, porque cada día era una forma de recordar que un milagro estaba ocurriendo dentro de ella. Cada vez que ella sentía dolor en su espalda, ese dolor se convertía en convicción de que un milagro había ocurrido en ella. Cada vez que ella podía frotar ese vientre que cada día crecía más, ella podía recordar el milagro que ese ángel le había anunciado a ella hacía unos meses. Pero la palabra de Dios nos empieza a narrar en la Biblia, en Lucas, que César Augusto, el emperador, de repente pidió que todas las personas se fueran a empadronar a su ciudad natal, y esto del empadronamiento era precisamente para cobrar un impuesto. Cada persona que iba a empadronarse tenía que pagar un impuesto. Y bueno, entonces la Biblia nos enseña que José era de Judea, aunque ellos estaban en Galilea. José era de Betlehem de Judea, y dice la Biblia que cuando ellos van hacia el censo y llegan y se registran, llega el momento de dar a luz a María en una noche. Y precisamente por el empadronamiento, dice la Biblia en Mateo que no se había encontrado posada en ninguno de los mesones del lugar, para que, escúchenme bien, para que en el momento en que a María le empezó a dar las contracciones, no había un solo lugar digno
y decente para dar a luz. Vean ustedes esto, qué interesante. No había un lugar decente para poder dar a luz. Traten ustedes de imaginarse por un momento la congoja de María. Traten de imaginarse, por eso les decía yo que el Espíritu Santo los transporta esta historia. Traten de imaginarse cómo José empezó a desesperarse, porque también los hombres sufren, ¿verdad? La mayoría de los hombres que entran a la sala de parto se desmayan, muchos de ellos, ¿verdad? De la impresión, del susto, caen desmayados, y ahí ya los doctores tienen que estar atendiendo a dos, ¿verdad? A la mujer que está pegando gritos, ¿verdad? Y al pobre esposo que quedó ahí, ¿verdad? Como un muerto del susto, ¿verdad? Sin embargo, traten de ustedes imaginarse en el momento en que va José, ¿verdad? Yo no sé si es que va encima de un burrito, a lo mejor sí, ¿verdad? Un burrito, ¿verdad? Y va María ahí con la gran panza, ¿verdad? Y va José con ella, ¿verdad? Yo me imagino a este hombre, ¿verdad? Llevando del bozal el burrito. Por supuesto que María jamás podía caminar esas distancias, estaba casi que a punto de dar a luz. Y de repente, ¿verdad? En el burrito se le ocurre a esta mujer decir, pare, ¿verdad? Y ella llega y se vuelve a él y le dice, ¿qué pasa? Y le dice, voy a dar a luz. Y de repente tal vez él vuelve a ver, ¿verdad? El asiento del burrito y puede ver que efectivamente ella ha roto la fuente. Y es de noche. Y de repente este hombre empieza a buscar como loco. Empieza a buscar un lugar en donde su esposa, una cama decente, donde su esposa pueda dar a luz y parir. Y empieza a buscar de un lugar a otro y todo está completamente lleno. No hay un lugar donde pueda dar a luz. Y no queda más remedio que simplemente tener que entrar a un establo y entrar donde hay animales, ovejas, ¿verdad? Becerros, y tener que acomodar un poco de paja. Y tiene esa mujer que dar a luz en ese lugar. Imagínense ustedes las condiciones insalubres. Imagínense ustedes el olor a los animales. Imagínense ustedes la situación. Sin nadie que les pueda atender, sin nadie que les pueda asistir, ahí nació Jesucristo. Ahora, pónganse a pensar esto un momento en el corazón de María, por favor. María había visto el milagro, ella había visto el ángel que se le había aparecido, ¿no? Y también ella había visto crecer ese milagro 9 meses dentro de ella. Pero la noche en que tuvo que dar a luz, como que todo se salió de control. Porque ¿cómo es posible que esa persona a la que el ángel le había dicho que iba a ser grande, que iba a ser hijo del Altísimo, que el Señor Dios le daría el trono de David por siempre y que iba a liberar al pueblo de Dios de sus pecados y que sería el Mesías de Israel, cómo es posible que esa noche todo se salió de control y no hubo un lugar decente para parir? ¿Saben ustedes una cosa? Es posible que María en esa noche de desesperación, ¿verdad? En esa noche de angustia, en esa noche patética donde tuvo que dar a luz, de seguramente ella se empezó a preguntar lo siguiente: definitivamente Dios me envió un ángel y definitivamente Dios hizo un milagro en mí, pero con esta noche estas circunstancias son tan decadentes que efectivamente Dios tuvo que haber cambiado de plan. Seguramente ella pensó eso. La situación fue tan mala que ella dijo, ok, algo aquí pasó porque Dios cambió de planes. Porque yo no creo que este propósito tan grande que Dios anunció para mí pueda terminar de esta manera aquí en este pesebre rodeado de animales. Es más, ustedes saben que es un pesebre, es esa estructura de madera en donde se ponían granos para que los animales comieran y donde se acumulaba paja para que los animales comieran. Imagínense, no había una camita decente para poder acostar al niñito. Y hubo que poner paja de los animales y hubo que envolverlo en unas telas y acostarlo ahí. Yo puedo tal vez imaginarme, ¿verdad? María, ¿verdad? Ya con 5 centímetros de dilatación, tal vez acostada, ¿verdad? Lista para parir. Ella tuvo que haber estado pensando en su mente, pero Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se te salió este asunto de las manos? ¿O te arrepentiste de lo que me prometiste? Y después de dar a luz a su hijo y tener que envolverlo y limpiarlo de la sangre,
El dolor de tener que acostarlo en un pesebre. A un niño recién nacido, tener que acostarlo en un lugar donde los animales comen. Y yo pienso que María en ese momento tuvo que haber pensado en muchas cosas. Número uno, Dios se arrepintió de lo que me prometió. Dios cambió de planes. O tal vez número tres, tal vez ella empezó a pensar y se empezó a sentir culpable y tal vez ella a lo mejor dijo, no, es que seguramente esto pasó porque tal vez yo me equivoqué, porque a lo mejor yo hice algo malo o a lo mejor José hizo algo malo y por eso todo esto terminó en estas circunstancias. Quizás ella pensó de esa manera. Y saben ustedes, queridos hermanos, que nosotros muchas veces somos así. Porque nosotros muchas veces Dios nos ha hablado y Dios nos ha prometido cosas y muchas veces las circunstancias de nuestra vida son tan difíciles, son tan adversas que empezamos a preguntarnos si realmente Dios nos había prometido algo. ¿Saben ustedes que yo conté este testimonio ayer? Hace unos años yo invité a esta congregación a un culto de matrimonios. Lo invité 2 veces, pero hace unos años yo invité a un hermano que algunos de ustedes conocieron, que se llamó Claudio. Fue un hombre de Dios grandioso. Su esposa Belén aún vive. Y este hombre, más de 70 años, estuvo casado con su esposa. Y yo me acuerdo que en una ocasión, cuando yo era pastor de jóvenes en la iglesia del pastor Rubén, yo me acuerdo que yo lo invité un día a él a compartirnos un mensaje a los jóvenes. Y él nos contó su testimonio y fue algo tan hermoso, ¿verdad? Lo que él enseñó, que cuando esta iglesia se fundó, yo lo invité a él para que él viniera a los matrimonios a compartirle su testimonio. Y cuando yo lo invité a él a que él viniera a esta congregación a venir a compartir, a predicar a los matrimonios, era la primera vez en la que él estaba siendo invitado para predicar a una iglesia. Y él me contó a mí, y me acuerdo que él me dijo que él me comentó acerca de su conversión y cómo él se convirtió solo leyendo la Biblia, cómo nadie le predicó a él, cómo él se entregó al Señor. Y él me contó que él trabajaba en Turrialba y que él trabajaba solo y que él estuvo muchas noches leyendo la Biblia y pasando tiempo con Dios, y que en una de esas noches Dios le dijo a él que él le prometía que le iba a permitir predicar en iglesias la palabra de Dios. Esta invitación que yo le hice a él fue más de 40 años después de su conversión. Y él, sorprendido, me dijo: no puedo creerlo, ¿verdad? Porque ya a esta altura de mi vida, que a mí me inviten a predicar en una iglesia es como sorprendente, porque los primeros 10 años de mi vida cristiana yo estaba completamente seguro de que alguien me iba a invitar algún día a predicar, pero nunca me invitaron. Y yo llegué a hacerme de la idea de que efectivamente eso de que a mí me iban a invitar a predicar a otra iglesia era algo que yo me inventé. Y así estamos muchísimos de nosotros. Y eso quizás fue lo que le pasó a María. Las circunstancias tal vez la hicieron dudar de la promesa que Dios le había dado. Las circunstancias le hicieron pensar que Dios la había desechado, que Dios la había abandonado. ¿Saben ustedes que después de que yo invité al hermano Claudio a predicar, 2 iglesias más lo invitaron a predicar? 40 años después de su conversión, y todavía una última vez, aún estando ya con cáncer, porque él murió de cáncer, todavía una última vez vino a este lugar a predicar por una segunda vez. Y el Señor cumplió su palabra. Yo quiero decirles, hermanos, que a veces nosotros estamos igual. A veces las situaciones económicas que podemos pasar en nuestra familia son tan tristes, ¿verdad? Es tanta la penuria que a veces puede haber que uno se pregunta, uno se dice a sí mismo: no, hombre, vea la situación económica en la que yo estoy, jamás Dios va a tener planes para mí. Yo no creo que Dios vaya a querer tomar en cuenta a alguien que ni siquiera para llegar a fin de mes tiene dinero.
O a veces nosotros vemos las situaciones, ¿verdad?, que hay en nuestra salud y alguna condición en mi salud, algún impedimento, alguna incapacidad, y vemos esa situación que hay en mi salud, y entonces yo digo, definitivamente Dios no me va a usar, porque si Dios me quisiera usar, Dios ya me hubiera sanado. O a veces pensamos en las situaciones con nuestros hijos, vemos la situación de nuestros hijos que se rebelan, que se portan mal, los problemas en el matrimonio, el desastre de matrimonio, ¿verdad? Y pensamos, Dios me ha abandonado. O definitivamente esta situación es tan difícil en mi matrimonio que Dios ya se buscó mejor a otro. ¿Y qué decir del pecado? Cuando nosotros cometemos un pecado, o hemos acariciado un pecado, hemos coqueteado con un pecado, entonces llegamos y decimos, ahora sí es cierto que me pasé en todo el plan de Dios. Ya definitivamente Dios me ha desechado por causa de mi pecado. Mi pecado ha hecho que Dios cambie de parecer conmigo. Mi pecado ha hecho que Dios cambie de opinión y escoja a otro. A veces nosotros pensamos así. Pero ¿saben ustedes que esta mujer María estaba en la misma circunstancia? Ella estaba afligida porque había tenido que dar a luz en condiciones insalubres. Ni siquiera había agua, seguramente, para poder limpiarse bien. Ella estaba agobiada porque su hijo estaba ahí acostado en paja, envuelto en telas en un pesebre. Pero saben ustedes una cosa, que mientras ella estaba dudando acerca de si Dios realmente tenía para ella un plan o no, ¿saben ustedes qué estaba pasando en ese preciso momento? Unos pastorcitos que estaban en el campo, que estaban en las vigilias de la noche, se les apareció un ángel que les dijo, no teman, pues os anuncio una gran noticia hoy para todo el pueblo. Hoy os ha nacido el Salvador. Y esta es la señal con la que sabréis que lo que os estoy diciendo es verdad. Hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice la Biblia que mientras este ángel estaba dando este anuncio a estos pastorcitos, de repente apareció una legión de ángeles que empezó a alabar a Dios en el cielo y empezó a exclamar, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de su elección. Y cuando estos pastorcitos escucharon estas buenas nuevas, se dijeron a sí mismos, vayamos a Betlehem para ver todo esto que se nos ha anunciado por la revelación. Y cuando llegaron a Betlehem y llegaron a ese establo, encontraron al niño, a su padre y a su madre, y encontraron al niño en el pesebre, en pañales, en el pesebre. Y saben ustedes que mientras esta mujer estaba ahí con todas esas dudas, preguntándose acaso si Dios la había desechado o no, de repente entraron unos pastores y empezaron a relatar todo lo que habían visto. Y empezaron a decir, se nos han aparecido ángeles y hemos escuchado de parte de ellos que hoy ha nacido el Salvador de Israel. ¿Ustedes pueden imaginarse el impacto que esto produjo en el corazón de María? ¿Pueden imaginárselo? ¿Pueden imaginarse el corazón roto de esta mujer en ese momento? Lo que pudo haber sentido cuando de repente estos pastores entraron y dijeron, se nos han aparecido ángeles, hemos visto una legión de ángeles en el cielo, estábamos en la vigilia de la noche con nuestros rebaños y hemos escuchado, hoy ha nacido el Salvador y esta es la señal, hallaréis al niño envuelto en pañales en un pesebre. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está queriendo enseñar en esta mañana? Yo les quiero hacer dos preguntas. Número uno, ¿ustedes creen que a Dios se le salió de las manos el lugar donde dio a luz María? ¿Ustedes creen que todo estaba
Todo en el designio de Dios estaba planeado, ¿verdad? Para que no sé dónde iban a nacer, ¿verdad? Tal vez el plan de Dios era, bueno, este niño va a nacer en el Sanedrín, ¿verdad? Alrededor del Sanedrín, en el templo, en la fiesta, ¿verdad? En el mejor momento de todos. ¿Y ustedes creen que de repente se le salió al Señor de las manos que María dio a luz ahí? ¿Ustedes creen que Dios de repente se sorprendió y los ángeles empezaron a correr por todo lado, todo el mundo desesperado, porque de repente se salió de las manos dónde iba a dar a luz María? Era la voluntad de Dios que el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Hijo de Dios naciera en ese pesebre con esas circunstancias. Era la voluntad de Dios. Y esto nos permite profundamente reflexionar, hermanos, porque yo quiero decirles hoy en esta mañana lo primero: nunca las circunstancias adversas que has visto en tu vida significan que Dios te ha abandonado. Nunca las situaciones adversas y los episodios oscuros de nuestra vida significan que Dios me ha abandonado. Dios no me ha abandonado. Dios no ha cambiado de parecer. Dios no ha cambiado de planes conmigo. Lo que Dios me prometió, Dios lo cumplirá. De alguna u otra forma, Dios lo cumplirá. ¿Saben ustedes que también a mí algo parecido al hermano Claudio me pasó? Cuando yo me convertí al Señor, me acuerdo que una vez en una iglesia allá en el centro evangelístico trajeron un profeta, ¿verdad?, de África. Estaba recién yo convertido y me acuerdo que habían así como 3,000 personas, ¿verdad? Y entonces yo estaba ahí orando, ¿verdad? Yo estaba ya metido allá en el puro fondo del centro evangelístico, ¿verdad? Yo escuchaba, es una de las iglesias más grandes del país, y yo escuchaba que un africano, ¿verdad? Este africano, ¿verdad? Tenía un traductor, hablaba y llamaba a alguien que viniera y que viniera y que viniera. Y entonces yo estaba orando, ¿verdad? Yo tenía mis ojos cerrados cuando de repente vinieron los diáconos, ¿verdad? Y me dijeron: es a usted que lo está llamando, que pase adelante, ¿verdad? Y yo no podía creer, ¿verdad? Cómo yo allá atrás, ¿verdad? Este profeta estaba llamándome. Y de repente ahí, ¿verdad? Frente a las personas del centro evangelístico me dijo que Dios me iba a usar para que la enseñanza que Él me iba a dar iba a llegar a muchas naciones. Cuando yo salí ese día del centro evangelístico, yo ya me imaginaba, ¿verdad?, de una vez para Estados Unidos, Europa, Suramérica, ¿a dónde es que el Señor me va a enviar? Y saben ustedes que han pasado como tal vez unos 16 años desde esa promesa y nunca Dios me ha enviado a predicar a alguna otra nación. Pero sin embargo, queridos hermanos, Dios usó la pandemia y Dios usó el Facebook, y este mensaje ahorita está siendo escuchado por personas de muchas partes del mundo. Las circunstancias a veces nos hacen creer que Dios te desechó. Es que a veces las circunstancias son tan feas que uno dice: no, hombre, Dios va a querer algo para mí, no en mis circunstancias. Y eso fue tal vez lo que pensó María. Pero yo les quiero decir lo segundo que hoy podemos aprender de este mensaje, queridos hermanos. Vuelvo a repetir: el Hijo de Dios nació en un pesebre en las peores de las condiciones que puedan existir. En las peores. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está queriendo enseñar? ¿Saben ustedes qué es lo que el Espíritu Santo nos quería enseñar con esto? Él nos está queriendo enseñar acerca de la humildad. Y yo quiero que tú te hagas esta pregunta en esta mañana: ¿eres una persona humilde? Porque a veces somos personas que nadie nos puede decir nada, nadie nos puede exhortar, nadie nos puede dar consejo, no estoy dispuesto a darle cuentas a nadie, a mí no me digan nada, yo siempre tengo la razón. ¿Eres una persona humilde?
Porque hoy el Señor nos está enseñando esto, humildad. ¿Eres una persona humilde? Ustedes pueden entender la forma en que Dios trabaja, y que con esto voy a terminar. Entiendan, queridos hermanos, esto, por favor. Aprendan a conocer a Dios. Dios trabaja muchas veces de formas en las que nosotros no imaginamos, pero Él está trabajando. Ustedes saben lo que es. A ver, ahora pongámonos en otras condiciones. Ustedes saben lo que es que usted llegue y le quiera ir a contar a alguien que el Mesías, el Hijo de Dios, nació. Viene la noticia, ¿verdad? Ya nació el Salvador, el Mesías de Israel, el Hijo de Dios ha nacido. ¿De verdad? ¿Dónde? En un pesebre. ¿Qué? ¿Cómo que en un pesebre? Sí, mírenlo, ahí está el niñito envuelto en un pesebre. ¿Qué va a hacer ese Hijo de Dios? Ni nada, no está bien dónde nació. Dios lo abandonó. Seguro andan en pecado sus papás, porque mire, así pensamos nosotros. Porque ¿qué era lo que estábamos esperando? Una cuna de oro, diamantes, rubíes, esmeraldas. ¿Qué era lo que estábamos esperando? ¿Que naciera Jesús en el palacio de Herodes? ¿Qué era lo que estábamos esperando? ¿Quién? A ver, explíqueme en esto, por favor. Solo a Dios se le ocurre que su hijo tenía que nacer en un pesebre y que la madre de Jesús, María, iba a dar a luz en ese lugar. Solo a Dios se le ocurre. Pero esa es la forma en la que Dios trabaja, queridos hermanos. Y esto es lo que yo quiero que ustedes hoy se vayan con esto. No duden de que lo que Dios a ustedes les ha prometido, Dios lo cumplirá. Y no duden de que Dios no ha cambiado de parecer con ustedes y conmigo. Porque a pesar de las circunstancias, porque a pesar de nuestras faltas, dice la Biblia que el llamamiento de Dios es irrevocable. El llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Y Dios tratará conmigo siempre. Dios tratará cuando a mí me falte la fe, Dios tratará con mi falta de fe. Y Dios peleará conmigo y me vencerá con tal de que yo cumpla lo que Dios ha prometido en mí. Esta es la convicción que yo tengo que tener. Es la convicción de que a pesar de que todo pinte mal, yo tengo que confiar en la promesa de Dios. ¿No fue esto lo que le pasó a Abraham? ¿No se le prometió a Abraham ser padre de multitudes a sus 75 años? Génesis capítulo número 12. Tenía Abraham 75 años. Génesis capítulo número 15. Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. ¿Y en qué sabré, Señor, que mi galardón será grande? Porque hasta ahora no me has dado prole. Tenía 99 años. Y ese Damaseno, Eliezer, será el heredero de toda mi casa. No te heredará sino te heredará uno de tus propios lomos. Y lo sacó afuera de su tienda y le mostró las estrellas de los cielos y le dijo: cuenta las estrellas si es que puedes contarla, porque así será tu descendencia. Génesis capítulo 15 versículo 6. Y Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Todo pintaba para que ese hombre, todo pintaba para que él se dijera: yo hijos nunca tuve. Ve a mi esposa, su matriz muerta. Pero ¿qué dice la Biblia en Romanos capítulo número 4? Que Abraham se fortaleció en esperanza contra esperanza y no consideró estar casi muerto ni la muerte de la matriz de su mujer, sino que se fortaleció en fe. Y Dios, a sus 100 años y Sara de 90, Dios le dio a su hijo Isaac. Nunca pensemos que las circunstancias
son el determinante de tu vida. Nunca pienses que las circunstancias dicen quién eres. Tus circunstancias no dicen quién tú eres. Tus circunstancias, son pasajeras, pero no determinan quién eres tú ni el proyecto de Dios para con tu vida. Y a mí me encantó, y yo quiero que nos despidamos otra vez con este canto que al final cantaba Elías y Carla, que vean ustedes, yo no sé, hermanos, si ustedes pusieron atención a lo que nosotros estábamos adorando, pero este canto que ellos estaban entonando decía lo siguiente: cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí, has sido bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí, has sido bueno para mí. Si Dios, cuando nosotros éramos pecadores, quiero pedirles que se pongan en pie. Si Dios, cuando nosotros éramos pecadores, estando en condición de pecadores, Dios luchó por mí y Dios pagó el precio por mí, ¿cuánto más Dios luchará por ti y pagará el precio por ti? ¿Cuánto más estando en la gracia? Los hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, que estén bien, que tengan paz. Dios les bendiga mucho.